Somos salud. Mindalia.com. Somos espiritualidad. Mindalia.com. Somos conciencia. Mindalia.com. Mindalia.com. Somos la comunidad de la nueva consciencia. A todos y a todas, ya estamos aquí para continuar con ese directo de Iria Rajal, que tenía unas pequeñas incidencias para poder acceder, pero creemos que ya está todo solucionado, así que cruzamos los dedos para poder tener esta charla. Os recuerdo muy rápidamente el título, que es Diapasones terapéuticos y la terapia vibracional, y rápidamente también os hablo de Iria para quienes no la conozcáis. Es licenciada en ópera y pedagogía musical, máster en musicoterapia, máster en psicología positiva, docente universitaria, kinesióloga, experta en acupuntura y sonido. Bueno, tiene un currículum súper extenso y ahora ella misma va a poder contarnos todo esto acerca de los diapasones terapéuticos. Vamos a enviarle la invitación. Yo me quedo cruzando los dedos. Tengo muchas ganas de tener esta charla con ella. Vuestras preguntas abajo en el chat a mano derecha con el simbolito de interrogación, ahí las podéis dejar. Y acordaros, porfa, de compartir este contenido, de darle me gusta, de poner vuestro comentario positivo. Eso nos ayuda muchísimo con el algoritmo de las diferentes redes sociales, así que ya estaríais contribuyendo súper positivamente a Mindalia. Vamos a ver si puede ser. Se lo mando otra vez, no me voy a rendir, ¿eh? Yo soy mujer insistente y no voy a rendirme. A ver, ahí está. La vuelvo a invitar. Las cosas de trabajar en casa es que yo os cuento mientras tanto, ¿no? Para que esto no se nos haga eterno. Es que yo tengo aquí al lado a mi pareja y se está riendo porque sabe que estoy ahora mismo en una situación. Hola, Iria. Ya estamos, Dalai. Ay, los problemas técnicos, madre mía. No pasa nada, ya estamos aquí. Muy bien, perfecto. Hola, Iria, bienvenida. ¿Cómo estás? Buenas noches, buenos días, buenas tardes, ¿no? Como decís, que bueno, las personas... ¿no? Exactamente. Bueno, pues ahora ya sí, Iria, vamos a ir al grano para no perder tiempo de esta charla. Voy a recordar muy rápidamente para las personas que os hayáis unido un poquito más tarde: diapasones terapéuticos y la terapia vibracional. Yo ya he hablado un poquito de Iria, os he contado un poquito cuál es su experiencia, su currículum, pero voy a leer rápidamente la descripción de esta charla. Vamos a conocer acerca de los muchos beneficios que tienen la aplicación de diapasones, sumados a la utilización, de un método que además es propio de Iria. Vas a conocer también más acerca de qué es frecuencia, vibración, resonancia y cimática, que esta palabra a mí se me escapa y ahora me gustaría que podamos entrar un poquito ahí. Además, visualmente vamos a poder ver los diferentes diapasones y sus posibles usos. Esto me encanta, que podamos ver lo que sea práctico. Ok. Pues muy bien, Dalai. Pues a ver, efectivamente, bueno, creo que has comentado un poquillo, ¿no? de mi historia, de mi biografía. Yo siempre, bueno, el hilo conductor de mi vida siempre ha sido la música, ¿no? Primeramente, bueno, pues estudié carreras que tienen que ver con la música clásica, pedagogía musical, canto lírico, ópera, bueno, en fin. Lo que ocurrió fue que me di cuenta que había mucho más y que, además, siendo cantante, yo siempre digo que nuestra voz es nuestra huella digital sonora, no es como nuestra identidad vibrando, y por la voz nos damos cuenta de muchísimos estadios, de cómo nos encontramos, de cómo se encuentra el otro, ¿no? Es una manera muy interesante para empatizar con los demás. Esto me llevó a descubrir que nosotros somos seres que vibramos, que resonamos, y a partir de ahí empecé a buscar
¿no? A buscar, porque no era lo mismo, sobre todo trabajando en un teatro, que yo estuve muchos años trabajando en el Teatro Real en Madrid, ¿qué es lo que ocurría cuando cantábamos una música determinada que pudiese ser, por ejemplo, un Mozart, ¿no? Que es una música de manera estructurada, ¿no? O sea, armónicamente muy coherente, con unos acordes, con una interválica, ¿no? Interna, que nos devuelve el orden a de repente cuando había otro tipo de sonoridades que de alguna manera yo empecé a observar y a ver que nos desajustábamos, ¿no? Que había como bueno, pues mal humor, de repente algunos manifestaban un dolor de cabeza, un dolor de estómago, la gente estaba más irascible, entonces pensé, wow, nosotros estamos emitiendo frecuencias, ¿no? Y se está produciendo por resonancia aquí muchas cosas. Entonces ahí empezó todo mi proceso de búsqueda. Estudié un máster en musicoterapia porque eso me dio también pie a seguir indagando, ¿no? Ya no la música como ocio, entre comillas, sino la música como terapia, como un proceso terapéutico. Entonces, hoy en día trabajo en una doble vertiente, que es por una parte con niños en colegios de educación especial, que son, bueno, pues son auténticos maestros que tienen sensibilidades diversas, con los que trabajo mucho con frecuencias, porque me di cuenta que sobre todo en casos con autismo, en fin, sin poner etiquetas, porque no hay necesidad de eso, ¿no? Pero hay chicos y chicas que responden súper bien a la frecuencia y que creo que es su lenguaje. Y por otra parte, pues trabajo con adultos, ¿no? Crear el método fue la manera que encontré, ¿no? La vía para crear una metodología que aunase toda esa biografía musical que forma parte de mí, ¿no? Y bueno, investigué mucho estudio científico, mucha lectura en inglés, mucho... Y al final, bueno, pues creé un método que marca todo esto de manera que le doy pues un contenido a una parte teórica y a una parte de investigación científica, ¿no? De las cualidades del sonido, la potencialidad que tiene el sonido como un canal sanador. Y por otra parte creé unos protocolos, unos recursos con diapasones terapéuticos que, bueno, van dirigidos de varias maneras, ¿no? Luego lo veremos rápidamente, pero fundamentalmente es eso, unos recursos que fueron los recursos que a mí en mi práctica clínica me dieron y me dan un resultado, ¿no? Todos los días. Entonces, bueno, pues creé el método Vibria un poco con esa finalidad de traducir, de sintetizar todo este conocimiento. Realmente ese es el método Vibria, ¿no? Que tiene una parte obviamente de formación para profesionales diversos que quieran ampliar, ¿no? Y que quieran formarse en sonido. Pues aprovecho este momento, Iria, para recordar que tus redes sociales van a quedar ancladas a la descripción de este vídeo, con lo cual cualquier persona que cuando finalice el directo quiera ponerse en contacto con Iria porque le haya resonado esta información, quiera probar este método terapéutico, va a poder hacerlo muy fácilmente. Lo tenéis muy sencillo porque solo tenéis que hacer clic encima de sus redes sociales. Así que aprovechamos este momento y ahora sí, Iria, vamos a tratar, ¿no? de resolver o despejar dudas en cuanto a este tema que nos traes. Por ejemplo, los diapasones. Habrá personas probablemente que estén en este directo y que no sepan lo que es un diapasón. Entonces, si nos lo puedes explicar, sería genial. Mira, los diapasones son instrumentos como este, ¿vale? ¿Lo veis aquí? Este es un diapasón, ¿no? Seguramente los diapasones más conocidos son los diapasones que se han utilizado siempre para afinar una orquesta sinfónica, que son más chiquititos y tienen una frecuencia concreta. Diapasones existen muchos porque frecuencias existen muchísimas, ¿no? De hecho, me voy a desviar un poquito antes de entrar en los diapasones. Las 4 patas principales del método Vibria es qué es frecuencia, qué es vibración, qué es resonancia y la cimática, ¿no? Son como los anclajes donde se fundamenta toda mi metodología. Y los diapasones, bueno, existen, como decíamos, diapasones diversos con aplicaciones también diferentes. Entonces, hay diapasones como este, que veis que aquí no tiene pesas, pero por ejemplo,
Este otro de aquí, es que casi no cabe la cámara, pero más o menos se ve, ¿no? Este tiene estas pesitas, ¿vale? Estas pesas lo que hacen es otorgarle al diapasón que prolongue más su vibración. Va a prolongar durante más tiempo su vibración. Y con este tipo de diapasones normalmente son los que se ponen en el cuerpo físico, en la estructura ósea. Con este tipo de diapasón lo que podemos hacer es un trabajo, por ejemplo, a nivel musculoesquelético, en todo lo que es la estructura ósea, en, por ejemplo, un masaje en la articulación temporomandibular, un trabajo muy concreto en todo lo que es columna vertebral, un trabajo, por ejemplo, de reflexología facial o podal, un trabajo de sonopuntura, es decir, poner una vibración concreta en meridianos o puntos de acupuntura. En fin, es que sería muy amplio, ¿no? Pero por ahí van los tiros de qué se hace con los diapasones que tienen pesas. Luego hay tamaños diferentes, es que no cabe en la cámara, pero veis que existen diapasones más chiquititos y mucho más grandes, ¿no? Porque esto va a depender de la frecuencia. Los diapasones son instrumentos que no varían la frecuencia que emiten, no se desafinan, vamos a decirlo así. Cada diapasón contiene una frecuencia medible en hercios. Los hercios es la medida en la que se mide la frecuencia y son los ciclos por segundo. De manera que si yo, por ejemplo, tengo un diapasón que son 136 hercios, lo que me está otorgando son 136 hercios por segundo, ciclos por segundo. ¿Ok? Y eso lo podemos aplicar directamente sobre el cuerpo. De hecho, Iria, perdóname que te haga el inciso, pero si nos puedes recordar, hay un tipo de música específica que tiene una cantidad de hercios, no sé si son, es que no lo recuerdo, pero ¿podrías decirnos cuál es como esta que nos dicen, si escuchas música a este número de hercios, pues probablemente te ayude a entrar en un estado de relajación, de calma? 432, sí, se habla mucho de la música en 432 hercios, efectivamente. Y después tenemos diapasones pues, que no tienen esas pesas y con estos diapasones lo que vamos a hacer es un trabajo, vamos a decir que fuera del campo físico, en los otros cuerpos, ¿no? Fuera del cuerpo o a través de la audición. Con respecto a lo que tú comentabas, ¿no? Hay un concepto, vamos a decir así, ¿no? Que está estudiado científicamente, igual que estudiamos el latido del corazón, ¿no? Con un electrocardiograma, se puede saber a través de un electroencefalograma cuál es nuestra actividad cerebral, ¿no? Nuestro cerebro está compuesto funciona por impulsos eléctricos, que es la actividad eléctrica del cerebro que tenemos en cada momento y circunstancia de nuestra vida, ¿no? De manera que en nuestra actividad diaria y en nuestros dos hemisferios cerebrales convergen como si fuese un baile, 4 frecuencias fundamentalmente, son 4, que, bueno, vamos a decir que bailan, suben, bajan, ¿no? Y de lo que se trata es de intentar favorecer a que emerjan, y hablamos de procesos de sanación, de que emerjan y conseguir la actividad zeta, alfa y zeta, ¿vale? Zeta es digo yo siempre es como la llave, la puerta del inconsciente. Es ese estado en el que cuando estamos muy relajados en una meditación, en estados, ya pues vamos a decir que nos estamos quedando dormidos, aparece más esa actividad. Siempre están todas, pero esa emerge, ¿no? Entonces, es ahí donde estos diapasones tienen, bueno, pues una acción maravillosa, porque se puede inducir a una relajación a través de la escucha. Es como si de repente afinásemos nuestro oído como las cuerdas como una guitarra, ¿no? Que subes y bajas y la afinas, pues se puede inducir por empatía y por resonancia a nuestro cerebro, ¿vale? Para que, bueno, pues para ayudar en estados de insomnio, en procesos de duelo, bueno, para el bienestar, como un tratamiento también preventivo. Uno de los... Hay muchas personas que utilizan la música de forma terapéutica para dormir. Hay personas que no pueden dormir normalmente y utilizan la música, incluso
si nos vamos a algo un poquito más banal, pero también hay personas que dejan la televisión encendida para poder dormir y eso no tiene que ver con el contenido, ¿no? Con lo que están echando en la tele, sino con el sonido. Con lo cual, esto me parece fascinante que se pueda hacer con diapasones. Correcto. Ese sonido se llama ruido blanco, ¿no? Que es como cuando hay un motor de un aire acondicionado o vamos en un tren o un avión y hay como un ruido continuo, un sonido continuo que a algunas personas les produce calma, efectivamente. En este caso no es exactamente eso lo que ocurre, pero sí. Entonces, hace muchos años atrás, se descubrió lo que es el pulso o tono binaural. Hoy en día hay en Spotify y en YouTube un montón de listas, ¿no?, de reproducción musical que hablan del pulso o tono binaural. Obviamente esa es música editada y no va a tener el mismo impacto que cuando nosotros recibimos la frecuencia directamente, porque va a entrar por todos nuestros sistemas, por nuestra piel, por nuestra audición, ¿vale? Entonces, el pulso o tono binaural se descubrió a través de, cuando estaba comentando el tema de la actividad eléctrica cerebral, ¿no? Si nosotros, por ejemplo, imaginemos que tenemos un diapasón que tiene 400 hercios y otro diapasón que tiene 407 hercios. Cuando nosotros escuchamos de manera binaural, es decir, por los dos oídos, estas dos frecuencias, nuestro sonido no lo entiende porque hay 7 hercios de diferencia si dividimos entre 400 y 407. ¿Qué hace el cerebro? El cerebro crea un tercer tono interno, es como una frecuencia fantasma que se crea dentro del interior de nuestro cerebro, que lo que hace es favorecer a que emerja esa actividad cerebral de la que hablábamos, que produce calma y relajación. Entonces, se puede trabajar también con el pulso o tono binaural, que es una manera de inducir bastante inmediata, ¿no? Que se puede provocar ya no solamente con los diapasones terapéuticos, sino también con los cuencos de cristal de cuarzo, con los cuencos tibetanos, es decir, con otros instrumentos vibroacústicos que pueden producir el mismo efecto, ¿cierto? Voy a comprarme unos cuantos. Y antes de tu perfil y voy a buscar cuáles tienes tú, porque esos son los que yo quiero. Hay muchísimos sets de diapasones, ¿vale? Están las frecuencias solfeggio, los armónicos pitagóricos, el ohm, que es la frecuencia de rotación de la Tierra, que lo estudió la NASA, ¿no? El sonido de rotación de la Tierra, y hay un set solamente de ohms, entonces también son unos diapasones muy interesantes para trabajarnos muchísimos aspectos. Luego los tengo aquí para mostraros. Estos diapasones son mucho más chiquititos, ¿no? Son 4.000 y pico hercios cada uno de ellos. Suenan muy agudos, son como sonajeros, le llaman los diapasones de los ángeles, los angélicos. Yo no sé si a través del Instagram esto suena bien, ¿no? Pero ¿suena? Wow, sí, se queda ahí como el hilo, ¿no? Tan agudo Son muy agudos y bueno, con ellos se pueden hacer trabajos pues como limpiar espacios, limpiar material, limpiarnos a nosotros mismos antes de una consulta, al volver del trabajo, en momentos en los que nos sentimos pesados. Son grandes activadores de la circulación sanguínea, porque al final somos agua, ¿no? Y uno de los grandes beneficios que tiene el trabajar con sonido es poder devolver el orden al agua de nuestro cuerpo. Al final nosotros somos como una orquesta sinfónica donde hay veces que se produce una distorsión, ¿no? Somatizamos. Puede ser un dolor de cabeza, puede ser una enfermedad, lo que nos esté ocurriendo. Entonces, devolvernos el orden a través de sonido es muy interesante, ¿no? En nuestro día a día como algo preventivo, como si fuera una ducha, como un baño de sonido,
que nos ayuda y nos aporta bienestar, o bien cuando ya tenemos que hacer un trabajo más exhaustivo, más concreto, pues porque hay una desarmonía en el cuerpo. Es decir, es como si fuera que el primer violín de la orquesta se nos ha despistado, ¿no? Y hay que decirle, no, mira, que tienes que tocar en esta tonalidad, que la que estás tocando nos estás creando una distorsión, ¿no? Entonces, sería algo así, traducido. No sé si me estoy explicando bien, pero por ahí van los tiros. Y con respecto a la cimática, que es una de las patas del método Vibria, la cimática fue descubierta por Hans Jenny muchos años atrás, un médico suizo. Posteriormente, Ernst Chladni también retomó la idea de la cimática. La cimática es la ciencia que estudia y que evidencia el impacto del sonido sobre la materia. Entonces, posteriormente, incluso Masaru Emoto hizo las investigaciones con los cristales del agua, que es muy conocido, ¿no? No sé si tú lo conoces, Dalai, lo de los... ¿no? Entonces, ahí se vio cómo nuestro pensamiento también es una frecuencia y cómo cuando nosotros afinamos nuestro pensamiento y le ponemos una intención, todo cambia. Hay uno de los padres del sonido, Jonathan Goldman, habla de que frecuencia más intención igual a sanación. ¿Por qué? Porque le estamos aportando la intensidad y el poder de nuestro pensamiento, bien dirigido, ¿no? Es como el conductor, ¿no? de ese sonido, es nuestro pensamiento y nuestra intención, que también es frecuencia al final. Y la cimática, pues, evidenció cómo partículas como la arena, las figuras Chladni son muy bonitas porque ahí se ve también la asociación que hay entre sonido, entre geometría sagrada, ¿no? Entre, bueno, cómo al final lo que vibra en coherencia crea una forma ordenada. Y de eso se trata, de devolvernos a nosotros nuestra forma ordenada, porque como decía antes, somos un 75, un 80% de agua. Entonces, es muy interesante descubrir, ¿no? Lo que es la cimática y yo creo que sigue habiendo mucha investigación sobre este tema. Iría una pena, y te lo comparto de verdad tal y como lo siento, es una pena que haya tantísimos métodos, tantas alternativas para apostar por nuestra salud mental, emocional, física, y que sean cosas de las que se hable tan poco, que parezca que el único recurso siempre es únicamente lo que diríamos como farmacéutica, a la que todos, ¿no?, acudimos en ocasiones y a la que estoy completamente abierta, pero es una pena que parezca que no existe nada más. Y me encanta que puedas hablarnos de esto porque qué increíble, ¿no?, que con el sonido podamos equilibrar nuestro cuerpo, como tú dices, un 75, un 80% agua, qué increíble que podamos tener herramientas a nuestro alcance tan sencillas como conseguir, quizá como tú nos decías, unos diapasones y aprender en puntos estratégicos, ¿no?, a proporcionarnos a nosotros mismos esa calma o ese equilibrio que necesitamos. Claro, a nosotros mismos o a los demás, porque al final el método, la finalidad que tiene es, bueno, pues dar a conocer esto con conciencia para que las personas, otros terapeutas incluso, ¿no? Da igual que sea una persona que se dedique a la fisioterapia, a la reflexología, que sea un maestro, que sea para tu uso personal, pero saber utilizarlos, es decir, ¿dónde poner un diapasón? ¿Cuándo poner un diapasón? ¿Cuánto tiempo poner un diapasón? Porque al final también nos podemos pasar de dosis y no es necesario crear una distorsión. Entonces, bueno, pues al final, ¿no?, con unos testajes sabemos qué frecuencia, dónde, cómo, en cuánto tiempo. Y a mí eso me parece fundamental porque no a todo el mundo a lo mejor necesita la misma frecuencia, ¿no? En el mismo momento en el que se encuentre. Después, hay una serie de aplicadores, vamos a decir, que suman a los diapasones. Puede haber aplicadores como este de aquí, no sé si se ve. Parece como una bombillita. Bueno, es como una bombillita, pero realmente es una gema. En este caso es un cuarzo rosa, que no se distingue muy bien. Esto es una amatista, ¿vale? Wow. Hay jade verde. Y lo que vamos a hacer con estos aplicadores es ponerlos en el diapasón.
De manera que yo activo el diapasón empieza a vibrar y transmite la vibración a la gema. ¿Qué vamos a hacer con esta gema? Pues un trabajo que va a ser muchísimo más agradable, que es ponerlo en puntos o zonas, pueden ser puntos energéticos, para trabajar sistema endocrino, para trabajar un meridiano de acupuntura, empezamos el meridiano ¿no? Primer punto de pulmón y vamos haciendo un trabajo, por ejemplo, en ese meridiano, en zonas reflejas, ¿no? Como hablábamos antes, reflexología facial y podal, pues obviamente esto es muchísimo más agradable si vamos a trabajar una zona en concreto y a lo mejor yo estoy haciendo un masajito aquí, pero estoy trabajando el estómago de la persona, ¿vale? Y después hay expansores que ya se colocan para trabajar zonas más amplias, ¿no? Que tienen que ver, pues a lo mejor con una contractura muscular y que queremos deshacer un nudo o antes o después de un masaje. Imagínate un terapeuta, un masajista o un fisio que quiere terminar o empezar con este recurso. Pues igual esto va a empezar a vibrar y va a transmitir a esta gomita que tiene muchísimo más margen, ¿no? Y se pone sobre el cuerpo, sobre la espalda, sobre un brazo, sobre un esguince, ¿no? Yo qué sé. Y después hay diapasones que, digo yo, son los bonitos, ¿no? Que son los mismos diapasones, simplemente que están lacados en colores, entonces pues lo tenemos en dorado, lo tenemos en color púrpura, ¿no? Bueno, en fin, diapasones, como te comentaba, hay infinidad y es muy interesante. Iria, yo te hago una pregunta, esto ya es más que nada una curiosidad mía, pero también, Vale. oye, para que la gente te conozca un poco, todas estas, todos estos accesorios a los diapasones existían anteriormente o a través de tus investigaciones tú te has dado cuenta de que se les podían aplicar para que tuviesen como esa doble función? No, estos accesorios son accesorios que es vamos a decir que son inventos recientes, ¿vale? Que de hecho no están patentados ni siquiera en España, son de fuera de España y bueno, se dieron cuenta que se podría transmitir la vibración aquí exactamente igual. Tengo aquí otro, que es una punta más chiquitita, ¿no? Con el que a veces se hace un trabajo en un punto muy concreto o incluso en auriculoterapia y trabajamos desde la oreja, ¿no? Hay veces que no es... Hay personas incluso, ¿no? que a la hora de punturar, yo que estudié acupuntura emocional y energética, a la hora de punturar o de poner una semillita, ¿no? Una chinchetita a un punto, se tensan y no les es agradable. Y eso se puede estimular también con vibración, con una frecuencia concreta. O sea, entonces hay como... Perdón, muchísimos terapeutas, independientemente de las disciplinas, ¿no?, en las que se manejen, podrían enriquecerse con este método Vibria que tú has creado y tenerlo de alguna forma como anexo a su propia terapia. Efectivamente. Para hacer, pues imagínate que hay una persona que hace Reiki, ¿no? Pues puede hacer su sesión de Reiki, pero después, después, hacer un trabajo con diapasones sobre el campo energético de la persona. O puede ser un psicólogo o un terapeuta transpersonal, o vete tú a saber qué, ¿no? Que de repente diga, bueno, pues para relajar a la persona y abrir campo y preparar, ¿no? Voy a trabajar primero su actividad eléctrica cerebral y voy a trabajar con este set concreto. Es que es amplio, es muy amplio. Y por ejemplo, yo trabajo ya te digo, en diferentes, tengo diferentes ámbitos de aplicación, pero uno de ellos son los niños. Y yo al principio era reacia o me daba un poco de miedo meter los diapasones, ¿no? Mis sesiones de musicoterapia y empecé a descubrir cómo es que no hay ningún niño que me rechace los diapasones y las frecuencias. Es más, me lo demandan porque es como, yo siempre digo, es como una manzanilla, son afinadores personales. Y ellos con su sensibilidad pues, pasan cosas absolutamente maravillosas en las sesiones. Y bueno, es el fin, ¿no? O sea, el método Vibria es el objetivo y la misión y el propósito que tiene el método y que tengo yo,
es esto, ¿no? A mis 44 años, después de un recorrido musical y después de esa vida tan estructurada, ¿no? Con la partitura, siendo una intérprete, de repente hice un cambio y dije, no, es que antes de un acorde están las frecuencias. Yo siempre digo, en un piano, si nosotros abrimos la tapa de un piano, lo que hay son cuerdas y esas cuerdas están vibrando. Nuestra voz vibra y está emitiendo la vibración a todo nuestro cuerpo, ¿no? Y resonamos en todo nuestro cuerpo, nuestras cavidades óseas resuenan. Entonces, bueno, al final pues se trata de dar a conocer una nueva metodología, que tampoco estoy descubriendo nada, entiéndeme. Sí que es cierto que mis protocolos, bueno, pues han sido el resumen de años de práctica clínica, pero ¿qué es la cimática? ¿Qué es frecuencia? Eso existe desde el Kybalión, que ya se hablaba de qué es frecuencia. Todo es frecuencia y todo vibra. Al final, pues los ciclos del día, los ciclos lunares, ¿no? Nuestro ritmo cardíaco, todo es frecuencia. Pero bueno, sí, la idea es esta. Iria, muchísimas gracias por haber venido a compartir. Quiero recordar una vez más que las redes sociales de Iria quedan ancladas a la descripción de este vídeo en Instagram y que dentro de unos días se va a subir también a nuestro canal de YouTube, y también en la descripción de YouTube vais a tener las redes sociales de Iria para que podáis poneros en contacto con ella, ya seáis, bueno, pues personas individuales o si sois terapeutas y queréis nutriros también de esta herramienta. Iria, un placer, muchísimas gracias. Muchas gracias a ti. Espero volvernos a ver pronto y seguir charlando de más cosillas referentes al sonido, que hay mucho más de lo que hablar. Esto ha sido así como un zoom de aproximación rápido, pero sí, es interesante darlo a conocer y yo os lo agradezco muchísimo que me hayáis invitado. Seguro que sí, que te da esta posibilidad, Iria. Un fuerte abrazo. Abrazo. Un fuerte abrazo. Chao. Adiós, chao. Somos salud. Mindalia.com. Somos espiritualidad. Mindalia.com. Somos conciencia. Mindalia.com. Mindalia.com. Somos la comunidad de la nueva consciencia.